Presentamos El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez. Un saludo cordial a todos nuestros televidentes. Agradecemos su sintonía con nuestro programa. En esta ocasión, como hablamos anteriormente, estamos compartiendo con ustedes acerca del tema del Reino de Dios. En nuestra locución anterior hablamos acerca de lo que es el Reino de Dios, en qué consiste. Claro, todavía faltan algunos elementos para comprender mejor en qué consiste el Reino de Dios, pero hoy particularmente queremos hablar acerca de cuáles son las características del Reino de Dios. Hablamos un poquito en el programa pasado acerca de estas características, tras cuales vamos a profundizar un poquito en esta presentación de esta ocasión. Bien, hablábamos anteriormente que el reino de Dios en el Antiguo Testamento se presenta como un reino de sacerdotes. Ya mencionamos que en el capítulo 19 de Éxodo esto se menciona, pero acuérdese del capítulo 20 hasta el 23, bueno, y el resto del libro de Éxodo encontramos estas características del reino de Dios en el Antiguo Testamento. Habíamos dicho también que como Dios se había cansado de lidiar con todas las etnias del mundo, entonces escogió un pueblo, el pueblo de Israel. Este pueblo habría de encarnar, abrazar, desarrollar, vivir, modelar lo que es vivir bajo el reinado de Dios. Entonces el reino de Dios reclama de algunos elementos que lo caracterizan. Podríamos mencionar para singularizar 3 elementos importantes que caracterizan el reino de Dios. Y lo vamos a poner de esta manera. Hagamos un triángulo así. En la parte de arriba del triángulo encontramos a Dios y su relacionamiento con Dios. Es decir, el pueblo tenía que tener un relacionamiento con Dios. Eso lo encontramos en el capítulo 20 de Éxodo. Pero si bajamos al triángulo, tenemos 2 elementos aquí, comunidad, y tenemos otro elemento aquí que es recursos. Entonces, el reino de Dios necesita lidiar con estas 3 partes. Nuestra relación con Dios, la manera como pertenecemos y nos movemos o lidiamos con nuestra vivencia en la comunidad, es decir, la familia de Dios, y por el otro lado, cómo manejamos los recursos que Dios nos ha dado. Muchas veces no pensamos que el reino de Dios tiene esas características. Esta característica primera es una característica que le podríamos llamar una característica teológica, espiritual. Es decir, tenemos que relacionarnos con Dios ¿cómo? A través de un encuentro con Él, tratando que nuestra naturaleza pecaminosa se sujete a las leyes de Dios, a los requerimientos de Dios. Otra vez ahí está en los capítulos 20, 21, 22, 23 del libro de Éxodo. Y encontramos pues que esta característica se desarrolla a través de la liturgia, a través del culto, a través de la responsabilidad que desarrolla el pueblo de Israel en su sistema sacrificial. Los sacrificios de animales para venir arrepentidos delante de Él cuando hemos pecado, el sacrificio por toda la nación, que era la celebración de la Pascua, y también el gran día de expiación, grandes celebraciones para hacer expiación por toda la nación. Pero esta dimensión del otro lado del triángulo, podríamos decir, es la dimensión de la comunidad. Esta dimensión espiritual, teológica de nuestro relacionamiento con Dios tiene que ver con la manera como nos relacionamos con nuestro prójimo. Y usted lee en los capítulos 21 a 23 de Éxodo cómo debemos relacionarnos con nuestro prójimo. Es decir, no debemos robarle, no debemos codiciarle y no debemos quitarle lo que él tiene, no debemos de darle la honra, debemos de respetar su
sus pertenencias, o sea, la propiedad que tiene. En aquel tiempo inclusive los esclavos, que era también regulado en el reino de Dios, es decir, solo había cierto número de años que un esclavo podía o debía servir a cierto señor. También lo encontramos regulado en el capítulo 25 del libro de Levítico. Relea usted el capítulo 25 de Levítico. Entonces es un pueblo santo, apartado. Cualquiera que sea la definición suya, de su iglesia, de su doctrina, de su teología, de santo, no importa. Santo significa que es apartado de todo lo que los demás allá afuera hacen. Este pueblo tenía que ser santo. Y en el libro de Levítico encontramos aquellas reglas de pureza elemental que el pueblo de Israel debía de observar, como una observación litúrgica, pero que nos enseña a nosotros en el Nuevo Testamento lo que es ser santo, apartado de lo que hace el mundo allá afuera, las etnias, las naciones en aquel momento. Bueno, este relacionamiento entonces es un relacionamiento social, es un relacionamiento con el prójimo, es un relacionamiento de solidaridad, es un relacionamiento de amistad, es un relacionamiento de comunión los unos con los otros. Cuando hay enemistad, esa enemistad está regulada allí en estos capítulos. Si pasamos al otro lado, el relacionamiento con Dios nos debe llevar a cómo este relacionamiento de ambas partes con Dios y con nuestra comunidad nos lleva a expresar o a aprender cómo administrar los bienes que Dios nos ha dado. Entonces ya en los capítulos que he citado del libro de Éxodo y ahora en el capítulo 25 de Levítico y en otros capítulos tanto de Levítico como del libro de Deuteronomio, encontramos nosotros un relacionamiento muy especial que tiene que ver con el uso de nuestros recursos. ¿Cómo es que necesitamos adquirir nuestros recursos? ¿Cómo es que necesitamos tratar con el prójimo en cuanto a la distribución de los recursos, de los bienes que Dios nos ha dado en la naturaleza? La tierra, el oro, la plata, es decir, los elementos que tenemos en la naturaleza, incluyendo el agua, por ejemplo, etcétera, etcétera, y cómo debemos tratar con nuestro prójimo en relación con esta administración. Ya en el capítulo 25 encontramos, por ejemplo, la ley del jubileo, en donde detalla que los servidores, los siervos, esclavos en aquel tiempo, podían servir al Señor al cual estaban adscritos un periodo de 7 años. Pero si en 7 años ellos querían salir en libertad, dejar de servir a aquel siervo, podían tomar la opción de ser libres. Pero si querían seguir sirviendo, podían quedarse con aquel señor. Ya después de los 7 años era voluntario. Pero cuando llegaba al año 49, es decir, ya en el año 50, deberían ser liberados todos. Los que habían vendido sus tierras, los que habían comprado aquellas tierras necesitaban regresárselas. Los que todavía quedaban con saldos pendientes de sus deudas debían ser perdonados. Miren qué tipo de relacionamiento tenían este consejo del reino de Dios en lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Bien, entonces, este reino entonces tenía estas características y que ahora al llegar, como lo mencionamos anteriormente, a la prueba de la monarquía para que allá se expresara eso, entonces es cuando se empieza a deteriorar. ¿Qué sucede con Saúl, el primer rey? ¿Qué sucede no tanto con David? David es el prototipo de un buen reinado. Pero ¿qué sucede con Salomón? Empieza a meterse con mujeres extrañas, paganas. Empieza a meter en relaciones comerciales que están prohibidas en el libro de Deuteronomio. Empieza a adquirir exageradamente riquezas y la gente empieza a pensar más en el poder por las riquezas que por el desarrollo del pueblo que les ha sido confiado en este liderazgo de la monarquía. Entonces ahí se comienza a deteriorar este reino. ¿Qué pasa con los demás reyes después de Salomón? Después de Salomón viene Roboam y
destruye totalmente el relacionamiento que se ha venido construyendo y los hijos de Israel dicen, el reino ya no nos funciona, vamos a llamar a uno conforme a las ideas de las naciones y llaman a Jeroboam de Egipto y dividen el reino, lo que encontramos nosotros en la Biblia como la división del reino. Y se deteriora, se corrompe, se desnaturaliza la idea del reino. Ahora aquí vamos a comenzar a ver cómo Dios empieza entonces a lidiar en este proceso de redención, y a esto es que le llamamos redención. En su programa de redención, redención es el rescate, redención es la recompra, la reconsideración, como una inserción de la presencia de Dios en estos reinos corrompidos del mundo que comienzan, como ya dije, a corromperse a partir de las monarquías de Israel. Hablaremos de esto en nuestra próxima intervención. Hemos presentado El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez.